está. ¿En qué consiste, chicos, la narración en primera persona? Cuando se narra la historia utilizando ¿qué pronombres? ¿Recuerdan qué pronombres pertenecen a primera persona? Yo. Ya, excelente, que además nosotros, ¿no? Yo, no, Nosotros. ajá, excelente, ¿no? Yo el día de ayer salí a Buenos días, pasear. profesor. Buenos días. Yo el día de ayer salí a pasear con mis amigos, nosotros conversamos por un momento, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que yo estoy contando la historia de algo que me ha sucedido a mí, ¿no? Algo que me ha sucedido a mí, algo que yo he presenciado, ¿sí? Entonces eso es narración en primera persona. Cuando es en segunda persona, ¿qué pronombre se utiliza? Tú o usted. Tú, Ellos. tú, o también puede ser el usted, ¿no? Usted, ustedes, ¿ya? Tú saliste el otro día a caminar por el malecón. Tú trajiste, ¿no? El mal a nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Es tú, eso es narración en segunda persona. Y en tercera persona, ¿qué pronombres se están utilizando? Él, ellas, Él, ellos. ella. Ellos, Él, ellas. ella, ellas, ¿no? Él comenzó a salir por aquel malecón oscuro, ¿no? Mira, ¿cómo no? Nos damos cuenta. Yo caminé por el malecón oscuro. Es algo que yo estoy haciendo. Tú caminaste por el malecón oscuro. Segunda persona. Él o ella caminó por el malecón oscuro. Tercera persona. ¿Ya, chicos? ¿Por qué se llama primera persona? Porque está utilizando pronombres de primera persona. ¿Por qué se llama segunda persona? Porque está utilizando pronombres de segunda persona. ¿Y por qué se llama tercera persona? Porque está utilizando pronombres de tercera persona. Esto va a ser muy importante, chicos. Por ejemplo, cuando ustedes lleven el tema del pronombre en el curso de lenguaje, tienen que recordar yo, nosotros, primera persona. Tú, usted, ustedes, segunda persona. Y él, ella, ellos, ellas, tercera persona. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya, chicos? Por favor. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, a mí me quedó claro. Ya, ok, chicos, ok. Ya, muy bien. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Ya. Vamos a conocer lo que son los narradores en primera persona, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de narradores que pertenecen al grupo de primera persona. Tenemos primero el narrador testigo y el narrador protagonista. ¿Ya, chicos? Vamos a empezar con el narrador protagonista. ¿Ya, chicos? Vamos a empezar primero con el narrador protagonista. Fabricio Camacho, ¿puedes leer la definición del narrador protagonista, por favor? Sí, profe, no hay problema. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, la definición. Ya. Se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede. Es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Claro, ¿no? Excelente. Aquí había un pequeño error. Es él, ¿no? El personaje. Sí. ¿Ya? Ya, es cuando el personaje principal narra lo que le sucede a él. O sea, ¿cuándo es un narrador protagonista, chicos? Cuando el personaje principal narra su propia historia. ¿Cuándo es un narrador protagonista? Cuando el personaje principal, el protagonista de la historia, está contando lo que le sucede a él. ¿Ya? Es, por ejemplo, ¿no? Yo creo un cuento, ya yo soy el personaje principal, ¿no? Yo soy parte de un cuento, yo soy el personaje principal y yo cuento todo lo que me sucede a mí, yo soy el centro de la historia. Ese es un narrador protagonista, ¿ok? Dentro del narrador protagonista tenemos un fragmento de este cuento, ¿sí? Ami, ¿puedes leerlo, por favor, todo el cuento que está ahí? Bueno, todo ese fragmento. Ok, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. El gato negro. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis corridas por la ciudad, me apareció con el gato,
Me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Ya. Si se dan cuenta, chicos, aquí el personaje, ¿qué está haciendo? Está contando lo que a él le sucede. Una noche en que volví a casa completamente embriagado. O sea, ¿qué nos está contando? Que él, ¿no? Vuelve a su casa completamente borracho, ¿no? Embriagado es completamente borracho, ¿no? Nos está contando eso, ¿ya? Después de una de mis correrías por la ciudad, qué nos está diciendo? Después de estar ahí caminando por la calle, me pareció que el gato evitaba mi presencia. ¿Qué nos dice? Que el gato lo ve y como que se aleja. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Se dan cuenta, ¿no, chicos? Cómo aquí el personaje principal está contando lo que le sucede a él, ¿no, chicos? De lo que le sucede, ¿no? Sí. Ya, esto es el narrador protagonista, ya cuando el narrador cuenta su propia historia de lo que le está sucediendo a él, ¿ok? Muy bien. Ahora volvamos a lo que viene a ser el narrador testigo, ¿ya? Que también es parte del narrador en primera persona, pero vamos a encontrar la diferencia que hay entre narrador testigo y el narrador protagonista, ¿ok? Amir, ¿puedes leer la definición, por favor, lo que está en la parte de arriba? Es aquel que sí está en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar lo que le sucede al protagonista. Ya, excelente, muy bien, excelente, excelente. A ver, un ratito están ingresando más estudiantes. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, ya, ¿qué es lo que pasa con el narrador testigo? El narrador testigo. El narrador cuenta la historia, ya, el narrador cuenta la historia de lo que le sucede, ya, o de lo que ve a su alrededor. Ya, chicos, acá tal vez se puedan confundir un poco con el de segunda, con el de tercera persona, ¿no? Porque yo les dije, ¿no? ¿Cuándo es tercera persona? Cuando se cuenta la historia de alguien, ¿no? Ella caminó, ¿no? Por aquella ciudad, ¿ya? A ver, para que se entienda mucho mejor, a ver, ya, supongamos, ya chicos, supongamos que yo comience a contar la historia de Fabricio Camacho, ¿ya? Supongamos que yo comience a contar la historia de Fabricio Camacho, ¿no? Más que nada voy a narrar su infancia, ¿no? Cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? Él, ¿no? Era un niño muy tranquilo, él vivía con sus padres, a él le encantaba hacer estas actividades, todo, ¿no? ¿Cómo es la narración, chicos? ¿En primera, segunda, tercera persona? Cuando hablo de él. Tercera persona. Claro, ¿no? Tercera persona, ¿no? ¿Ya? Tercera persona porque yo estoy hablando de él. Él hizo esto, él vivió esto, él pasó por esto, ¿no? Tercera persona. Y dígame una cosa, chicos. ¿Yo formo parte de su historia o yo no formo parte de su historia? Cuando él tenía 4 o 5 años. ¿Formo parte de su historia o no formo parte de su historia? No, No. ¿Y por qué? A ver, Fabricio, dime, ¿yo formaría parte de tu historia cuando tenías 4 o 5 años? no. No, ¿Por qué no? ¿Por qué no, Fabricio? porque, por- ¿Por qué yo no formo parte de tu historia cuando tenías 4 o 5 años, Fabricio? La respuesta es bien simple, ¿eh? Dime, ¿por qué yo no formo parte de tu historia? porque usted no está conmigo. Claro, porque yo no viví contigo, porque ni siquiera me conocías cuando tenías 4 o 5 años. Yo no soy parte de tu historia, ¿no? Entonces, chicos, eso es narración en tercera persona, ¿no? Pero ¿cuándo pasaría a ser primera persona? Cuando yo comienzo a relatar las experiencias que tiene como estudiante Fabricio Camacho en este año. Fabricio ingresa a las clases de literatura, él comienza a escuchar mi clase, ¿no? Entonces, chicos, esta narración yo estoy hablando de él,
pero pasa a ser a primera persona. ¿Por qué? Porque yo ahora, en esta etapa que estoy contando sobre él, yo estoy formando parte de su historia. ¿Por qué? Porque él está interactuando conmigo también, ¿no? Fabricio es un estudiante de aproximadamente 11 años de edad, ¿no? Él en un sábado en la mañana tuvo clases conmigo, ¿no? Tuvo clases conmigo en el curso de literatura. Él comenzó a escucharme cada cosa que yo le decía a él. Él comienza a anotar la clase, comienza a participar, ¿no? Estoy hablando de él, estoy contando su historia de él, pero ¿cuál es la diferencia con el primer caso? Que yo ahora en esta situación sí formo parte de su historia. ¿Por qué? Porque ahora él sí me conoce, porque yo soy su profesor. No sé si se entiende esa diferencia, chicos. A ver, no sé si estoy quedando claro, tal vez. ¿Queda clara esa diferencia? ¿No? El primer caso yo hablo de él, pero no formo parte de su historia. Pero ahora yo puedo relatar sobre él, pero sí estoy formando parte de su historia porque él me conoce, porque soy su profesor y todo. ¿Ya, chicos? El primer caso es netamente tercera persona. Pero en este primer caso, que yo estoy hablando de él, pero como también formo parte de su historia, pasa a ser a primera persona. No sé si se comprende eso, chicos. No sé si se llega a comprender. Quiero que me digan, por favor. A ver, chicos, en el chat, o prendan su micrófono. ¿Cuál, profe? Dime, Amir, no te escucho. No sé, que está diciendo algo. A ver, un ratito. ¿Puedes A ver, repetirte? Ya, mira, vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Mira, el primer caso que yo les comenté es sobre Fabricio cuando tenía 4 o 5 años. ¿Ya, chicos? Mira, en el chat yo voy a escribir la historia, ¿ya? Van a estar atentos, ¿ya? Voy a poner lo siguiente. Fabricio, ¿no? Es un niño, ¿ya? De 4 años, ¿no? Él es muy juguetón, ¿no? Le encanta comer demasiado, ¿no? Le encanta comer demasiado, ¿no? Un día su padre, ¿no? Un día su padre, ¿ya? Lo llevó al cine, ¿no? A ver los Teletubbies, ¿ya? Vamos a poner Teletubbies, ¿ok? A ver los Teletubbies. Fue una experiencia muy hermosa para él, ¿no? Para él. Al llegar a casa, su mamá lo estaba esperando para darle su plato favorito, ¿no? Para darle su plato favorito, ¿ya? Muy bien. En este primer texto, chicos, ¿de quién estoy hablando? De Fabricio. De Fabricio, ¿sí o no, no? Fabricio ahí en ese tiempo, ¿cuántos años tiene? 4. 4. 4 años. Chicos, Fabricio me conocía a mí cuando él tenía 4 años. No. Me conocía. Entonces, yo soy un protagonista de su historia. Soy un personaje de su historia. No. No. No, yo no soy ningún protagonista de su historia porque no me conoce, no sabe de mi existencia. Yo solamente estoy contando su historia de él. Por lo tanto, esta narración está en tercera persona, ¿no? Esta está en tercera persona, ¿ok? Esa narración. Estoy hablando de él y un dato más. Yo no soy parte de su historia. Yo no soy un protagonista de su historia. Ahí está. Ese es un caso. Pero ¿qué pasa si ahora hago el siguiente texto? Fabricio, ¿ya? Fabricio es un estudiante, ¿no? Ya. Fabricio tiene 11 años, ya vamos a poner. Fabricio tiene 11 años, ¿no? Es un estudiante, ¿no? Del colegio John von Neumann, ¿sí? Los sábados, ¿ya? Los sábados tiene clase de literatura, ¿ya? Los sábados tiene clases de literatura conmigo, que soy su profesor,
Él asiste en todas las clases y siempre participa en cada pregunta que yo le propongo, ¿no? Él muchas veces tiene cansancio, pero a pesar de ello, sigue adelante. Ya está. En ese segundo texto, chicos, ¿de quién estoy hablando yo? De Fabricio. De Fabricio. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 11 años. 11 años, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, chicos? En el primer texto no me conocía, pero en este segundo texto sí me conoce. Y otra cosa más, díganme, chicos, al conocerme, ¿yo soy parte de su historia o no soy parte de su historia? ¿No? Sí, sí, profe. Sí, Sí. ¿no? Yo soy parte de su historia. ¿Por qué? Porque soy su profesor, ¿no? Y estoy contando ya sus experiencias de él como estudiante de la manera que yo lo veo como su profesor, porque yo soy testigo, ya yo soy testigo de lo que él hace, ya yo soy un testigo de lo que él hace, ya chicos. Por ejemplo, cuando tú comienzas a contar, ya supongamos que tú estás en la calle, ya, y de pronto viste un accidente de carro. ¿Ya? A ver, ¿cómo contarías tú el accidente del carro que tú viste? A ver, supongamos, ya, mira, sucedió un accidente en la esquina de tu casa y tú lo viste todo. Ya, Ami, ¿cómo lo contarías tú? Ponte en esa situación, que estás en la calle y de pronto viste un accidente de carro, un atropello. ¡Pah! ¿Cómo lo contarías tú? Puedes encender tu micro. O alguien más, tal vez que... Un día vi un accidente pasar por la calle de mi casa. Ya. Ya, mira, haz el ejemplo, ¿ya? Trata de contar que yo estaba caminando en la calle, que me viste a mí, que de pronto un carro me atropelló. Ya, no te tengas miedo, ya. Haz el ejemplo nomás, a ver cómo lo contarías tú. A ver, trata de hacer un poquito más larga la historia. ¿De lo que le pasó a usted? Eso es un ejemplo, nada más, pues, ¿no? Un ejemplo. Ya, a ver, yo lo hago entonces, en todo caso. El otro día, mientras yo caminaba por la calle, ¿no? Me encontré con Javier Hernández, ¿no? Un compañero de la infancia. Javier Hernández es una persona muy participativa, siempre en las clases, ¿no? Después se convirtió en un gran profesional, pero mientras él caminaba por la calle, yo vi cómo un carro de pronto lo atropelló, ¿no? Lo atropelló dejándolo en un estado muy crítico, muy grave, ¿no? Ya, entonces miren chicos, yo en esta situación estoy contando la historia del señor Hernández, ¿no? Él me conoce, yo lo conozco, yo formo parte de su vida, pero de pronto comienzo a contar lo que él le pasó porque soy testigo de lo que él le sucede. Esto, chicos, es lo que básicamente estoy tratando de explicar en este segundo texto que hice con Fabricio Camacho, ¿no? Eh, a diferencia del primer texto, en el cual yo hablo de él, pero él no me conoce, eso es netamente tercera persona. Pero en este segundo texto, donde yo hablo de él, ¿ya? Y aparte, yo soy un personaje de su historia porque yo soy un testigo de lo que él vive, entonces esto sería un narrador testigo, ¿sí? Un narrador testigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy narrando la historia de alguien, yo no soy el personaje principal. En este caso, Fabricio es el personaje principal, pero yo estoy contando su historia, pero yo lo cuento de manera de testigo. ¿Por qué? Porque yo veo qué es lo que él hace. Yo estoy viendo lo que él, cómo participa, de cómo es, si asiste o no asiste, ¿no? Porque yo soy un testigo de su vida, porque yo formo parte de su historia también. Entonces, eso es el narrador testigo, ¿ya? Tal vez puede ser un poquito complicado entender, pero de todas maneras hay que asimilarlo. De la misma forma con los ejercicios, vamos a ir aclarando eso también. Pero Torres, ¿puedes leer el texto que está ahí, por favor?
Piero Torres, ¿puedes apoyarnos con la lectura, por favor, del recuadro plomo? Piero, ya. Alvarado, por favor, ¿puedes apoyarnos con la lectura? Ya, profesor. Profesor, donde dice Olmes. Profesor, yo Piero. Ya, a ver, primero Alvarado, ¿ya? Piero, profesor. Después No. te llamo, Piero. Donde dice Olmes. Cuadro plomo, todo el cuadro plomo, por favor. Ya. Las aventuras de Sherlock Holmes. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba parecido en todas las direcciones con esas estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora hubiera vacío a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tabilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Ya, excelente, ¿no? Tenemos, Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. Y por mí, dice, seguido por el rey y por mí. O sea, ¿qué significa? Que el narrador es parte de la historia, ¿sí o no? ¿No? Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. O sea, el narrador también es parte de la historia, ¿sí? Pero ¿de quién nos está hablando? De Holmes. De Holmes, ¿no? Excelente. O sea, nos hablan de Holmes, pero el narrador también es un personaje. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Entonces, nos damos cuenta, chicos, que aquí el narrador está contando la historia de Sherlock Holmes, pero el narrador también es un personaje de la historia, ¿ya? Para poder terminar con ello, ¿ya? Para poder terminar con ello, vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño dibujo. El narrador testigo, ¿ya? Es cuando el narrador, ¿ya? Cuando el narrador cuenta la historia de alguien, ¿ya? El narrador testigo es cuando el narrador cuenta la historia de alguien, ¿ya? Pero el narrador forma parte de la historia, o sea, ambos pertenecen a la historia. Es como que el narrador es el personaje secundario y de quien está hablando es el personaje principal. ¿Ya, chicos? Es el personaje principal. Esto es el narrador testigo. Cuando el narrador cuenta la historia de alguien, pero el narrador también es parte de la historia, ¿ok? Entonces, eso es el narrador testigo, ¿ya, chicos? El narrador en tercera persona, el primer caso que les dije, es cuando el narrador, ¿ya? Cuando el narrador cuenta la historia de alguien, cuando el narrador cuenta la historia de alguien, pero ese narrador no forma parte de la historia. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Uy, me confundí. A ver, un dibujito. ¿Ya? Es cuando el narrador cuenta la historia de alguien, pero el narrador no forma parte de la historia. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Puede ser un poco confuso, pero ya lo vamos a ir practicando también. ¿Ya? Ahora pasamos con el narrador en segunda persona. Esto sí es mucho más sencillo, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Piero Torres, ¿puedes leer la definición, por favor? Yo, profesor. ¿Suele poner eso? Perdón. ¿Puedes iniciar, por favor, con la lectura de la ¿Profesor, en qué definición? parte? ¿De aura? No, la parte de arriba, Allá, narrador en segunda persona. Suele poner al lector como protagonista o también puede realizar una autorreflexión. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el narrador en segunda persona? Pone al lector como protagonista. O sea,
yo soy el lector porque estoy leyendo el libro, ¿no? Y yo soy el lector y yo como lector soy el protagonista de la historia. Profesor, ¿y cómo uno puede hacer que el lector sea el protagonista de la historia si usted no está en el cuento? Pues utilizando pronombres de segunda persona. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, Armando, ¿puedes leer el texto que está en el recuadro marrón, por favor? Armando, ¿puedes leer el texto que está en el recuadro marrón? Ya, no está presente. Camila Marengo, ¿puedes leer el texto que está en el recuadro marrón? Sí, profesor. ¿Puedes leer el recuadro que está de color marrón, por favor? El texto. Ya. Aura, de Carlos Fuentes, fragmentos. Lees y releves. El aviso parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas de las cenizas del cigarro caigan dentro de la taza de que has estado bebiendo en el cafetín. Sucio y barato te relevas. Ok. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. ¿Se dan cuenta, chicos, la presencia de los pronombres en segunda persona? ¿Alguien se da cuenta dónde están los pronombres de segunda persona? Aquí en este pequeño texto. Ya saben, ¿no? ¿Cuáles son los pronombres de segunda persona? ¿Cuáles son los pronombres de segunda persona? Tú, Tú, Usted. Y Usted. ¿no? ustedes, Sí. Chicos, ¿en dónde encuentro esos pronombres en el texto? ¿En dónde está? Ahí en el último dice, tú relevas. Tú releerás, ¿no? Tú releerás, ¿ya? Tú releerás. Ahí tenemos el pronombre en segunda persona, pero no es el único, chicos. Hay pronombres de segunda persona que están escondidos, solo que aún no se dan cuenta ustedes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí el tú? ¿Qué diría? Tú lees. lees. No, tú lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a ti. Ti también es un pronombre de segunda persona, ¿eh? Por si acaso. A nadie más. Acá, agrego el tú. Tú, distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que dice que tú has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. ¿Se dan cuenta, chicos? Este es un texto en segunda persona, porque encontramos el pronombre en segunda persona, ¿no? En cambio, mira, borramos estos pronombres. ¿Tendría sentido si yo pongo él lees? ¿Está bien eso? Él lees No, y profe, no tendría sentido, ¿no? Si yo pongo que él has estado bebiendo, ¿tendría sentido? No, no tendría sentido, ¿no? Entonces, no es un texto en tercera persona. A ver, cámbialo con el yo. Yo lees. ¿Tiene sentido? Yo lees. ¿Tiene sentido o no tiene No, sentido decir yo quedaría lees? tú lees. Tú lees. Entonces, si es tú, ¿en qué persona está el texto? En segunda persona. Excelente. El de segunda persona es muy fácil de identificar y no debería generar problemas, ¿ok? Pasamos con los últimos. Chicos. A ver, pasamos con los narradores en tercera persona, ¿ya? Tenemos dos, el narrador objetivo, ¿ya? Y el narrador omnisciente. El narrador objetivo y el narrador omnisciente. Chicos, voy a empezar con el narrador objetivo, ¿sí? El narrador objetivo. Bien. Ya, vamos a recordar el ejemplo que hicimos con Camacho, ¿ya? Vamos a retomar el ejemplo que hicimos con Camacho, ¿ya, chicos? ¿Recuerdan que les dije el primer caso, no?
la historia de Camacho cuando tenía 4 años, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? La historia de Camacho cuando tenía 4 años. Ya, muy bien. Esto vendría a ser prácticamente casi un narrador objetivo. ¿Por qué? Porque yo he contado su historia de él, pero yo no formé parte de su historia. ¿Ya? Yo simplemente conté su historia de él, pero yo no soy parte de su historia. Básicamente casi es lo mismo el narrador objetivo. El narrador objetivo se va a encargar de contar la historia de alguien, pero yo no soy el personaje de su historia. Yo cuento la historia de alguien, pero yo no soy el personaje de su historia. ¿Bien? Entonces se parece un poco al primer caso que hemos puesto. ¿Sí? Le voy a pedir por favor a Amir que lea la definición, por favor, que tenemos en la parte de arriba. Amir. Ah, te escuchamos, Amir, para que inicies la lectura, por favor. Ya dije. No, de vuelta. escuché. Narrador objetivo. Es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlo. No se narran sentimientos. Ya, exacto, chicos. El narrador objetivo es como una cámara, chicos, como una cámara. Ya, supongamos que tú le tomes una foto a tu amiga. Le tomas una foto a tu amiga, ¿ya? Y comienzas a describir lo que ves en la foto. Ya, esa es una narración objetiva. Describes solo lo que ves. Dígame, chicos, tú en la foto que le tomas a tu amiga o a tu amigo, ¿se puede ver lo que él está pensando? ¿O no se ve lo que él está pensando? No se ve lo que está pensando. No se ve, pues, no se ve, porque los pensamientos, los sentimientos son cosas internas, ¿no? Cuando tú tomas una foto, solo se ve las cosas exteriores, lo que está afuera, ¿ya? Ese es un narrador objetivo, que solo narra lo que ve, y los sentimientos y lo que uno piensa no se ve. Ese es un narrador objetivo, solo cuenta lo que ve, ¿ya? Solamente cuenta lo que ve. Ese es un narrador objetivo, ¿sí? Adrián, ¿puedes leer el texto que está ahí, por favor? Adrián. Perdón, profe, ¿qué dijo? Lee el texto, por favor. De don Pablo, eso. Lee el texto, el que está de medio color coral. Profe, ¿cuál? No le entiendo. Le escucho bajito yo. No le escucho muy bien. ¿Qué? El texto que corresponde, Adrián. No le escucho. El texto que corresponde, Adrián, por favor. A ver, ¿me escuchas? Le escucho bajito. Ya, lee el cuento, por favor, el fragmento, lee. Profe, no le escucho. Ya, Camila, por favor, ¿puedes leer el texto? Lo que está de rojito, ¿no? Exacto, muy bien. Sí me escucha, Adrián, pero Adrián se está haciendo al loco, ¿eh? Ya me di cuenta. Camila, ¿puedes leer, por favor? La colmena, Camilo José Cela. Fragmento. De don Pablo entiende el periódico sobre la mesa y lo lee los titulares. Por encima de su hombro. Pepe Cucurra enterarse, la señorita Elvira hace una señal al chico. Muy bien, excelente, ¿no? Podemos ver que aquí el narrador solamente está contando lo que ve, lo que se puede observar. ¿Ok, chicos? Bien, ya se va a cerrar el Zoom, así que por favor les pido que se conecten nuevamente, ¿ok? Profe, ¿por qué se llama la colmena? Pero tienes que leer el cuento completo para que lo entiendas. A ver, Porque algunos nombres no los entiendo. nos conectamos ya nuevamente.